¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Raúl Ferráez y los invito a conocer a una joven empresaria que ha traído a nuestra sociedad una nueva editorial que lleva su nombre, Rosa María Porrúa. Descendiente de José Indalecio y Francisco Porrúa, Rosa María, además, ha cultivado el arte de la reproducción de documentos mexicanos antiguos. Y lo hace tan bien que algunos museos prefieren incluso exhibir sus copias y mantener los originales resguardados en alguna bodega. Acompáñenos a conocer esta apasionante historia de éxito. En su infancia se forjó lo que hoy es su profesión. Nadie sospecharía que el pasatiempo de su padre se terminaría convirtiendo en la aventura de vida de Rosa María. Para entretener a algunos presidentes de la República o senadores, hacía réplicas de documentos históricos, como cartas de Francisco I. Madero o algún decreto firmado por Juárez, que siempre son un buen regalo. Al ir creciendo, las dudas sobre su futuro invadieron a Rosa María. ¿Se dedicaría al negocio familiar? ¿Lanzaría ella misma su editorial? ¿O podría dedicarse a esa labor artesanal de replicar documentos antiguos? Al independizarse, la idea de una editorial propia le cruzó por la mente, pero decidió que editoriales ya había muchas, así que se dedicó a los documentos, a aquel viejo pasatiempo familiar. A primera vista suena fácil, buscar documentos antiguos, curiosos, con valor histórico o anecdótico dentro de la historia y sacarles copias para venderlos. Pero el solo encontrarlos es una labor de detective, de sabueso, de quien no le teme al polvo, las bodegas y los archivos gubernamentales, federales o estatales, donde muchas veces se guardan tesoros invaluables. La historia es como un gran rompecabezas. Aparece ante los ojos de Rosa María no las palabras de los historiadores, no las crónicas de los libros de texto, sino los enunciados, las recomendaciones, las confesiones de quienes hicieron nuestra historia de su puño y letra. Así como nosotros conocemos la letra de nuestros familiares, de esposos y esposas, así como reconocemos de un vistazo la firma de los amigos, Rosa María reconoce la letra de Benito Juárez y de Maximiliano, de estos hombres que ahora muchos solo conocen porque alguna calle lleva su nombre. Desde chica siempre dije que quería estudiar o filosofía y letras o historia del arte. La historia me gustaba, pero nunca pensé, la verdad, irme por ahí. Yo estudié una cosa totalmente diferente, yo estudié para guía Montessori. Terminando mi carrera, entré a trabajar con mi papá a la editorial en el área de preescolar. Ahí publicamos varios libros, yo como autora, luego como directora formé un grupo donde publicamos, son 3 colecciones para niños de preescolar, pero seguía yo ayudándole a mi papá. Entonces, en trabajos especiales ya me los dejaba a mí. Y opté por decir, no, yo ya no quiero preescolar, quiero dedicarme a esto. Rosa María estudió para ser educadora con el método Montessori. Su idea era dedicarse a los libros didácticos. Su gusto por la educación y por los niños la llevaron a fijarse esta meta. Pero mientras esto ocurría, ayudaba a su padre, Joaquín Porrúa, cuyo pasatiempo era hacer reproducciones de documentos antiguos. Ha tenido muchas aficiones en su vida, ¿no? Una de ellas, la charrería, bueno, que es su máximo. Y otra, bueno, México y la historia de México, ¿no? Y dentro de sus hobbies, él hacía mucho documento facsimilar y libros para presidentes de la República, como cosa especial, ¿no? Que le pedían para algunos regalos, cosas. Y yo le ayudaba, me encantaba ayudarle desde chiquita, ¿no? Y por ahí empezó mi gusto por la historia de México y la reproducción de documentos facsimilares. Aunque a veces Joaquín vendía su trabajo, otras veces el presidente de la República le pedía de favor una copia de tal o cual libro, de tal o cual carta para regalar a un invitado extranjero o a algún amigo en particular. Y Joaquín lo hacía con gusto, las más de las veces sin cobrar un centavo. Todo el tratamiento, que es una receta familiar prácticamente, él no ponía a nadie que lo hiciera, él se ponía a hacerlo los fines de semana, ¿no? Y hacía ahí sus mezclas y sus cosas, luego los ponía a secar los documentos y me llamaba mucho la atención y decía, bueno, uno, ¿por qué no se le queman, no? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Y ya cuando los veía yo terminados, bueno, te daba miedo agarrarlos, ¿no? Porque decías, es que se va a desbaratar, esto es original, y me llamaba mucho la atención. Entonces yo me ponía a practicar con él, ¿no? Agarraba un papel común y corriente de mi cuaderno, ya sabes, y me ponía con él a hacer lo mismo que él hacía,
para que quedara, ¿no? Y ahí fui aprendiendo con eso. Y la verdad me llamó mucho la atención que la gente llegaba, lo veía, y te digo, le pasaba lo que a mí, que no se atrevía ni a tocarlo. Decía, es que esto es un original, ¿no? Y yo ya sabía que no era un original, ¿no? Imagínense poder deambular por el Archivo General de la Nación, por los archivos de los gobiernos estatales, municipales, con la libertad de ahondar en cajas, cajones, incluso viejos casilleros ahí olvidados, poder descubrir cartas firmadas por puño y letra de Benito Juárez, Francisco I. Madero o Antonio López de Santana. Regresando del corte, Rosa María Porrúa nos contará de sus primeros pasos en esta búsqueda de documentos históricos en la ciudad de Pachuca, así como de un documento de muy doloroso recuerdo para los mexicanos que se encuentra supuestamente perdido.